¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la nueva base militar de Estados Unidos en Ecuador con otro notable invitado, Juan Fernando Terán, catedrático universitario, experto en relaciones internacionales, directamente desde Quito. Juan Fernando Terán, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Juan Fernando, respecto a la nueva base militar de los Estados Unidos en Ecuador, Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia del Ecuador, escribió en su cuenta de X, ex Twitter, y leo textualmente su largo mensaje. Dice: la base que quiere Estados Unidos no es en Manta, es en San Cristóbal, Galápagos. Ya están ahí, pero ahora necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra, aviones, buques y submarinos nucleares. Pero no es para combatir el narcotráfico ni para ayudarnos a luchar contra el crimen organizado. Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China como parte de su estrategia del control del Pacífico. Y sigue diciendo Arauz: la pregunta, sin ingenuidades, es si Ecuador va a adherirse a ser un escenario de la guerra mundial o si nos ratificamos en ser un país de paz. El presidente Noboa entrega la joya de la corona para que le dejen hacer sus negociados en paz y para comprar impunidad de sus dineros manchados de cocaína. Y concluye: si el Ecuador se quiere librar de la violencia, del crimen organizado y de los oligarcas que están desfalcando el país que se construyó con visión y patriotismo, en febrero del 2025, es decir, cuando va a haber la próxima elección presidencial, el Ecuador puede recuperar su futuro con paz, progresismo, desarrollo y soberanía. ¿Tu reacción a estas palabras? Bueno, en primer lugar quisiera comentar que es absolutamente cierto todo lo que él dice. El problema es que es tanta información que no necesariamente cualquier persona que está fuera del Ecuador la capta o la conoce, porque simplemente es muchas cosas que están en juego simultáneamente. Por eso me parece que deberíamos ir por partes para entender por qué lo que Arauz está diciendo sí es cierto y no es exagerado. Empecemos con lo inicial. En Ecuador se vende esta idea de tener una base militar estadounidense en Galápagos como que fuese simplemente un asunto interno, un asunto que tiene que ver con el control del narcotráfico y del terrorismo. Es decir, se lo presenta como un problema doméstico. No se lo quiere vincular con una perspectiva latinoamericana y global, sino que en los medios de comunicación y en el mensaje que emite el gobierno es simplemente un asunto de controlar el narcotráfico dentro del país. Este discurso legitimador se cae por sí solo cuando se analizan o se cuestionan cosas como las siguientes. Si lo que quieren controlar es el narcotráfico en el Ecuador, ¿por qué no controlan los sitios de donde está saliendo la droga del Ecuador? Que son empresas privadas exportadoras de banano en el Ecuador. Eso es mucho más fácil que poner una base militar. Si lo que quieren es controlar el narcotráfico en el Ecuador, ¿por qué no le piden a la embajada norteamericana que nos dé la lista? ¿Por qué no le exigimos a la embajada norteamericana la lista de los narcogenerales que ellos mismos dijeron que conocían y que sabían? Ahí está una forma muy fácil de controlar el narcotráfico. Si quieren controlar el narcotráfico, ¿por qué no controlan los sitios en los cuales se lava el dinero en el país? Que por supuesto no es en la tienda del señor de la esquina que vende legumbres, sino que es en el sistema financiero. Entonces, por favor, esto no tiene que ver con política doméstica. Esto tiene que ver con geopolítica regional y global. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Formas para controlar el narcotráfico las hay y no pasan por una base militar norteamericana. Ahora bien, entendamos esto desde una perspectiva primero regional, antes que global. Yo creo que Estados Unidos, especialmente con la administración de Trump, dará pasos agresivos para consolidar a América Latina como su patio trasero. Y esto siempre ha sido así, de acuerdo, pero hay que entender
cuál es la lógica que está detrás de los grupos de poder de los republicanos y de los demócratas. Los demócratas han demostrado en esta última administración de Biden y en las anteriores administraciones de Obama y en las anteriores que fueron demócratas, que ellos tienen una visión globalista del control político. Y con esto quiero decir que ellos hacen negocios fuera del continente americano. Son élites económicas y políticas cuyo negocio está en Ucrania, cuyo negocio está en Europa, cuyo enriquecimiento proviene de controlar esas zonas del mundo. Por eso es que se desató la guerra contra Rusia en el gobierno demócrata de Biden. Pero una vez que esa guerra contra Rusia está perdida, Estados Unidos va a tener un presidente que tiene un carácter más parroquial, más localista. Él es parte de unas élites que han hecho negocios como haciendo dinero en Nueva York, haciendo trampas en Estados Unidos. Ese es el presidente que se nos viene en Estados Unidos. Este señor con una visión más localista ya demostró en su anterior administración y lo va a demostrar nuevamente que no le importa realmente lo que pasa en el Medio Oriente. Si le sale bien a Estados Unidos y a Israel, bueno, pero no van sus negocios por ahí. Sus negocios no van tampoco por el problema de lo que suceda en Ucrania. No le interesa en realidad eso, le interesa América Latina, porque él tiene el apoyo de los lobbies conservadores estadounidenses que están vinculados a América Latina. Y aquí es donde la cosa se convierte en preocupante y donde el Ecuador entra en un juego que no tiene que ver inmediata y directamente con una tercera guerra mundial, sino que tiene que ver con un control de los gobiernos progresistas, independientes y soberanos de América Latina. Eso es lo que está en juego. No tanto como la tercera guerra mundial al otro día de la próxima semana. ¿Cómo es esto? Mira, Jorge, el asunto es que Estados Unidos necesita países acólitos, a países títeres, con gobiernos fácilmente manejables, que aunque no tengan grandes cantidades de litio, como sí sucede en Chile o Bolivia, que aunque no tengan un canal de Panamá, como sí sucede en Centroamérica, sean gobiernos que levanten la mano para votar como Estados Unidos quiere en las Naciones Unidas o en los organismos internacionales. Estados Unidos necesita gobiernos en América Latina que le apoyen en su discurso contra los gobiernos progresistas y soberanos de América Latina. Y yo creo que la jugada que está en el Ecuador tiene que ver directamente con el control de Venezuela, con el control de los recursos naturales que Venezuela podría tener, porque este es el patio trasero de América Latina para los Estados Unidos. Entonces, en este contexto, donde en América Latina se necesita asegurar un fiel sirviente de Estados Unidos a largo plazo, qué mejor que tener ahora sí una base en Galápagos. Entonces, aunque tiene implicaciones con lo global y con el conflicto en el Asia-Pacífico, yo pienso que principal y primariamente tiene que ver con el control regional en América del Sur. Y para ilustrar esto, quisiera también señalarles lo siguiente. Uno, Galápagos tiene una posición estratégica equidistante entre Costa Rica, Panamá y el continente sudamericano. Está en una posición privilegiada de equidistancia a esos puntos. No es lo mismo tener una base en las costas del Pacífico colombiana que tener una base en Galápagos donde se puede apuntar a Centroamérica, a Sudamérica y hacia el resto del Atlántico, incluso hacia el resto del Atlántico. Primera cuestión que hay que considerar. Segunda, el Ecuador ya tuvo una base en Manta, una base militar, que supuestamente era destinada al control del narcotráfico y en 10 años no hicieron absolutamente nada. ¿Y qué es lo que se pudo ver en esos 10 años? Que se consolidó precisamente la capacidad norteamericana para generar inteligencia en lo que respecta al Pacífico, hacia el Pacífico Sur y hacia el Pacífico Centroamericano. Entonces, esa jugada está ahí, tiene que ver con América Latina, antes que con otras cosas. Una cosa, Juan Fernando, también, para un público que nos ve fuera del Ecuador, y tú decías muy bien, Estados Unidos tuvo una base en Manta, adentro del Ecuador,
sobre la costa pacífica, se terminó el contrato y a la hora de renovarse el presidente del momento, en ese momento, estamos hablando de Rafael Correa, un presidente de izquierda, un presidente progresista, decide no renovar la base y le pone una pregunta y le dice: yo se la renuevo si ustedes me dejan establecer una base militar ecuatoriana en Miami, por ejemplo, en la Florida. Correa dice que nunca le contestaron los estadounidenses. Todo este preámbulo para decir que bien sucedió, y cada uno lo interpreta como quiera, que tan pronto los 10 años del presidente Correa terminaron y él nombra a un sucesor, su ex vicepresidente Lenín Moreno, por arte de magia, en menos de 6 meses de la llegada al poder de Moreno, se da vuelta como una media, según Correa, lo traiciona, y de un presidente que llegó al poder gracias a la influencia de Correa con una agenda progresista de calidad de vida, del mejor vivir, se da vuelta, cambia de rumbo, se transforma en el maestro de los neoliberales y empieza a perseguir a todo el aparato político que representó el presidente Correa, al presidente Correa, a su vicepresidente Jorge Glass, a todo su equipo de gobierno, que prácticamente la mayoría tuvo que irse del país. ¿Hay alguna relación en sacar de circulación a Correa y haber cometido el pecado de no renovarle la base militar de Manta, o es demasiada especulación? Por supuesto que hay una relación, porque lastimosamente la historia se vuelve a repetir esta vez también como tragedia y como comedia. En la primera década de este siglo, cuando se instaló la base militar norteamericana aquí en el Ecuador, vivíamos en una crisis permanente propiciada por los gobiernos de derecha que habían desfalcado al país. Es decir, coincide la crisis, la usurpación de los recursos públicos por las élites de derecha con la presencia de una base militar norteamericana. Después de eso viene Correa, genera un modelo de desarrollo diferente, donde se privilegia a la gente que vive dentro del país y a la producción interna del país. Sale la base de Manta. Hay una clarísima relación entre lo que significa un proyecto de construcción nacional y no permitir una base militar extranjera. Cuando se va el gobierno de Correa y vienen de nuevo la derecha, al Ecuador, se vuelve a generar una destrucción del Estado, una crisis económica similar, con millones de gentes que intentan salir del país lo más rápido posible, y de nuevo con un descontrol que favorece al narcotráfico, porque ese descontrol es el que permite justificar políticas como las que estamos viendo. Un poco para entender esto y que quede absolutamente claro, cuando estaba de presidente el anterior gobernante Lasso, Guillermo Lasso, se dañaron unos radares para controlar el narcotráfico en la costa ecuatoriana. Y no dijeron quiénes fueron los que destruyeron los aparatos, porque fue un acto terrorista. Nunca repusieron los aparatos y se manejaron sin esos radares durante todo su gobierno, permitiendo que entren y salgan avionetas del narcotráfico a este país. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque se genera el problema para generar la aparente solución y se le vende a la población la idea de que la solución es una base militar. Ahí es donde se observa los intereses y el discurso de la derecha. Cuando candidatos de la Alianza País o de la Revolución Ciudadana, la gente que estaba con Rafael Correa y que sigue apoyando a Rafael Correa, ¿qué es lo que propone? Que la respuesta a los problemas de seguridad es más desarrollo, no más armas, no más militares. Esa es otra forma de entender el problema de la seguridad nacional de un país. Pero eso no atraviesa por una base de Manta. Por eso, ni de Manta ni de Galápagos. Por eso es efectivamente una parte del discurso político en juego en este instante, venderle a la solución de los militares, de la presencia militar estadounidense, como la respuesta a los problemas de inseguridad que ha generado la misma derecha con su destrucción del Estado. Eso es lo que está pasando en el Ecuador, Jorge.
Juan Fernando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Fernando Terán directamente desde Quito. Juan Fernando es catedrático en Relaciones Universitarias, Relaciones Internacionales, mejor dicho. Estamos hablando sobre la nueva base militar de Estados Unidos en Ecuador y la polémica que ha generado. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Fernando Terán directamente desde Quito. Juan Fernando, catedrático en Relaciones Internacionales. Estamos hablando sobre la nueva base militar de los Estados Unidos en Ecuador. Juan Fernando, elecciones presidenciales en Ecuador en el mes de febrero próximo, el 2025. Acá estamos hablando de un presidente, Daniel Noboa, que su ejercicio de la presidencia duró solamente 1 año y medio porque fue una elección anticipada a la que él convocó el expresidente entonces Guillermo Lasso. Este señor Noboa, hijo del hombre más rico o de los más ricos del Ecuador, que intentó 5 veces ser presidente, Álvaro Noboa, no fracasó, mejor dicho, y ahora su hijo está en la presidencia. Dijo desde su primer momento que él quería la reelección y son muchos los expertos que temen, dado que los antecedentes que ha habido en las 2 últimas elecciones, que de la galera como un mago sacan lo impredecible para que no gane otra vez la revolución ciudadana, es decir, el correísmo, hacen cualquier maniobra para manipular la opinión pública. Sucedió entonces con Guillermo Lasso, volvió a suceder con Noboa y ahora temen que este señor Noboa, que lo acusan de no respetar ninguna institucionalidad, ninguna regla de juego, pueda sacar a último minuto cualquier cosa para ser reelecto, porque las encuestas dan como favorita hasta el momento, y según varias encuestas con un margen cómodo y amplio, a Luisa González, la candidata del correísmo. ¿Qué piensas que puede pasar de aquí a febrero del 2025, Juan? En las últimas 2 elecciones es indudable que las fuerzas del correísmo, como se dice en el Ecuador, de la Revolución Ciudadana, contaron con la mayoría de la preferencia del electorado. Eso es indudable. Y por eso hicieron las cosas que hicieron desde las élites oligárquicas de este país para impedir que llegue al poder la candidata Luisa González. Yo creo que el escenario es el mismo en este instante e incluso un poco peor, y explico por qué. En este corto periodo de gobierno de Noboa, se ha demostrado que él es una persona que puede y que tiene las condiciones para irse en contra de la Constitución y en contra de las leyes. Las instituciones son totalmente funcionales a sus intereses. Tanto es así que, como retomando el tema de la base de Manta, aunque la base de Manta es inconstitucional, perdón, la base de Galápagos es inconstitucional, ahí está, ya lo van a hacer. Entonces, no hay temor alguno para atropellar las leyes, la Constitución y las instituciones ecuatorianas. No creo que existan condiciones más favorables para hacer lo que les venga en gana. Así es como están las cosas. E internacionalmente también tiene muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque si observamos lo que ha sucedido con Estados Unidos y lo que ha hecho en Rumanía, en Georgia, en Europa, y lo que hace en todo lado donde no le gustan la existencia de mandatarios con capacidad de decir no a sus intereses, ¿qué es lo que podemos esperar? Estados Unidos apoyará cualquier acción grotesca que se pueda hacer desde el gobierno ecuatoriano que implique no respetar la decisión popular, más aún cuando le están regalando un pastel con cereza incluida que se llama base en Galápagos.
Es obvio que esto tiene que ver con consolidar ese apoyo político externo e interno para cualquier jugada rara y extraña que hagan en las elecciones. Pero entonces, Juan Fernando, cuéntanos también, para que se entienda desde afuera, ¿cómo participa entonces los medios hegemónicos que dominan el Ecuador desde hace décadas? Y estoy hablando acá de los canales Ecuavisa, Teleamazonas, el diario El Universo, el diario El Comercio. ¿Cómo es que todo esto está sucediendo y esto no se denuncia ante la opinión pública para que la opinión pública reaccione y tome conciencia, como tú nos has puesto en perspectiva, de todo lo que hay detrás de peligroso para muchos de la democracia, de personajes como ya han sido Lazo, como han sido Lenín Moreno y como ahora se repite? ¿Cómo es que el pueblo ecuatoriano se ve atrapado en este mecanismo? ¿Qué rol juegan estos medios hegemónicos? ¿Están al servicio del interés público? Los medios hegemónicos tienen cierto nivel de crítica, pero ese nivel de crítica está dirigido para que no se critique lo fundamental. Por ejemplo, se critica que el presidente Noboa fue en pantaloneta a una reunión con el presidente colombiano en las Galápagos el día de ayer. Entonces, eso se critica. Se critican cosas de farándula. Se critican cosas que la gente puede convertirlas en chisme cotidiano y en escándalo chiquito de mal comportamiento de un presidente. Se critican sus formas, eso es lo que se hace, pero no se pone en realidad en cuestionamiento cosas profundas como las que estamos conversando en tu programa este rato. No se mencionan cosas tan simples como que, oigan, si la droga está saliendo de las plantaciones de banano, ¿por qué no controlan? Pues es decir, vayan y vean. ¿Por qué no hay una opinión permanente desde los medios de comunicación hegemónicos en ese sentido? No la hay. Entonces es un juego en el cual le tienen a la población discutiendo si se portó bien o mal el presidente en España, si se portó bien o mal la ministra haciendo tal cosa. Nos tienen en ese juego de las trivialidades para que no veamos lo fundamental. Y lo fundamental es que aquí se está planeando y planificando continuar con un gobierno que cada vez tiene menos legitimidad, con un gobierno de derecha que puede tranquilamente prolongarse con trampas o mañas o con cualquier cosa que tengan que hacer hasta el 2029. Y eso es terrible porque el Ecuador está literalmente destruido. No tiene punto de comparación a lo que podría ser otros países latinoamericanos. Por último, entonces, Juan Fernando, conclusión, ¿sigue siendo América Latina el patio trasero? Yo creo que sí, que tenemos que estar muy alertas de lo que Estados Unidos hace acá, porque lo que sucede en países que tienen vocación hegemónica, como Estados Unidos, es intentar dominar a quienes aquellos les levantan simplemente la mirada, aquellos que simbólicamente representan posiciones de dignidad. No son amenaza alguna. Nicaragua, Cuba, Venezuela no amenazan a nadie. Efectivamente, en términos militares no son ninguna amenaza, pero son demasiado fuertes como faroles simbólicos de América Latina, y yo creo que el golpe se viene por allá. Entonces, aunque están pasando acontecimientos graves en Europa y en Asia, yo creo que hay que estar muy atentos a que se nos viene el golpe por acá. La administración Trump es una administración parroquial, repito, y la gente con mentalidad parroquial quiere petróleo cerquita, como él mismo lo dijo. Petróleo gratis aquí cerca en América Latina, recursos gratis aquí cerca en América Latina. Trump es una amenaza para nosotros, para América Latina. Juan Fernando Terán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.